Bienvenidos al estudio de ESPN FC. Muchísima actividad en la Premier, en la Serie A y por supuesto en la Liga de España. Para repasarlo, Rodrigo Fáez, Alex Pareja y José del Valle. Ya había saludado a Rodrigo. Alex, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Mucha actividad. Esta mañana hicimos el Barça tranquilitos. O sea, bien, bien, bien. Con mucha energía. ¿Rodrigo sigue bien? Sí, hombre, sí. A ver, no tanta energía como Alex, pero como mínimo el 80%, que ya es bastante. Arrancamos la edición sabatina de ESPN FC con el Barcelona, el vigente campeón de la Liga y líder de la Liga de España, que recibía al Mallorca. Un partido que no arrancó bien para el equipo de Hansi Flick, Alex, porque el Mallorca tenía un plan de partido. Virgili por izquierda, la verdad que generó muchas oportunidades de gol. Esta iba a ser la primera. Si hubiese conectado con Murici, el Mallorca perfectamente se pudo haber puesto en ventaja. Sí, y Jules Koundé durmiendo la siesta en dos oportunidades, le comió la tostada a Jean Virgili en la primera parte. El propio Virgili es el que también protagoniza esta jugada. El centro raso y no llega por un número de calzado, de botín, el bueno de Vedat Murici. El Mallorca no tenía tanta posesión como el Barça, pero sabía con estas jugadas cómo romper la línea adelantada y siempre por el lado de Jules Koundé o de Jean Virgili, depende cómo lo mires. Sí, el Barcelona que sufrió muchísimo por ese andarivel. Aquí respondía bien Joan García. Y Rodri, el que perdona pierde, dicen, ¿no? El Mallorca tuvo sus chances, no las capitalizó. Rashford iba a avisar con este remate y en el rebote Lewandowski, como los grandes delanteros, atento a la cita con el gol. Es muy difícil que alguien de la calidad histórica y actual también, por supuesto, de Lewandowski falle en ese momento, porque es un 9 de área a todos los niveles. Cómo recorta ahí y cómo luego define a puerta vacía. Yo creo que además sí, esa frase que dices tú, José, es definitiva por el hecho de que cuando tú perdonas a este tipo de equipos, el FC Barcelona nunca lo va a hacer, ¿no? Alex, hoy Rashford tuvo un muy buen partido, me gustó lo del inglés. Sobre todo en la primera parte, y mira lo que se pierde aquí, Lamine Yamal, después del paradón de Leo Román y la intervención de Jules Koundé. Se reía, Lewandowski le tocaba la carita, sabía que lo iba a acabar arreglando. El Barça, que arrancó mucho mejor la segunda parte, se dejó la siesta ya en el vestuario, el remate de Marc Casado, y aquí llega Lamine Yamal para decir, bueno, fallé el de antes, pero mira dónde clavo el balón. Esto arrancó en un saque de esquina, tardó mucho el Mallorca en salirle a cerrar a Lamine Yamal, y cuando se quiso dar cuenta Pablo Maffeo, el balón ya estaba en el fondo de la red. Un gol clave, ¿no, Rodri? Para darle al Barcelona un mejor manejo de partido, para tranquilizar a los dirigidos de Hansi Flick, que no se iban a conformar, que iban a seguir atacando. Otra vez Lamine Yamal, aquí la pelota de manera caprichosa no quiso entrar. Para evitar suspicacias, para evitar sustos y sobre todo para liberarse, ¿no? Yo creo que ese es el punto de inflexión en la segunda parte. Muy de acuerdo con lo que dice Alex, que en la primera el Barça estaba muy dormido, se notó muchísimo en las oportunidades, pero en la segunda, después de ese tanto de Lamine Yamal, la gente ya estaba mucho más liberada, y aquí, como prueba, un botón, ¿no? El hecho de que Marc Bernal, un pivote, haya hecho esa incorporación, desde dónde lo hace, cómo busca el espacio y también, ojo, cómo define. Eso demuestra que hay un jugador importantísimo de presente y de futuro, ¿no? Tiene 18 años, se perdió el año pasado por una lesión de rodilla, ha vuelto con mucha calma, lo han llevado muy bien el propio Hansi Flick, introduciéndole poco a poco dentro del equipo. Es su primer gol como profesional, estuvo ayudado, eso sí, por Mascarell, que es el que toca la pelota al final. Como viene siendo habitual en los partidos del Barcelona, el equipo de Hansi Flick, más posesión, más remates, más pases completados, un equipo que tiene un libreto y los intérpretes que lo ejecutan a la perfección. Hansi Flick, desde que llegó al FC Barcelona, ha debutado a 10 canteranos. Una gran pregunta que le hicieron a Hansi Flick, porque los números claramente ejemplifican que el Barcelona en la parte complementaria es mucho mejor. 58 goles en los segundos tiempos, 41 en los primeros 45 minutos. Menos goles recibidos, menor posesión, pero claramente un equipo más vertical en las segundas partes, más disparos y más oportunidades creadas. Alex, los números no mienten. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vemos a un Barcelona distinto en los segundos tiempos? Y no es una cosa que le pasa solo al Barça de Hansi Flick. Si tiramos un poquito más para atrás, el Barça de Xavi Hernández también se abonaba mucho a remontadas, porque empezaba los partidos perdiendo. Yo creo que una de las claves la ha dicho el propio Hansi Flick. El Barça juega un partido de altísima exigencia cada 3 días y es muy difícil mantener el mismo tono competitivo. La hora tampoco ayudaba, eran las 4:15 en Barcelona, y es verdad, el jugador está acostumbrado a jugar de noche y eso también se acaba notando. Y también hay un poquito de cierta relajación por parte de algunos futbolistas. La primera media hora de Jules Koundé hoy ha sido indigna de un jugador del Barcelona. ¿Cómo corregir eso, Rodri?
¿Lo de Koundé o...? No, lo de los primeros 45 minutos, porque lo dice Alex, uno de los aspectos es la relajación. ¿Cómo se corrige eso? Yo creo que con intensidad, y es algo mental más que nada del jugador. O sea, pienso que Hansi Flick sabe lo que hay y que obviamente está intentando arreglarlo más que nada, porque a ver, Hansi Flick no va a dispararse a su propio pie por eso, ¿no? Y sabe perfectamente que en ese tipo de primeras partes hoy toca el Mallorca y el Mallorca te perdona, pero cuando esto llegue a las grandes ligas o a los momentos complicados como puede ser la Champions o partidos contra el Atleti, sin ir más lejos el del próximo jueves en Copa del Rey, etcétera, ahí no te va a perdonar absolutamente nadie, y eso es algo que creo que tiene que interiorizar mucho y cuanto antes de forma inmediata el jugador, el colectivo, el vestidor, porque es que es un problema gravísimo. O sea, ya no es el hecho de que el Barcelona se acostumbre a esto, pero es que, insisto, cuando vaya a enfrentarse contra un equipo grande de su mismo nivel, ahí no le va a perdonar nadie. En este sentido, también hay que hacer un poquito de abogado del diablo. El Barça jugaba hoy sin Frenkie de Jong, sin Pedri, sin Rafinha, con la mente puesta en el Atlético de Madrid, con Lewandowski de titular para reservar a Ferran Torres. Todos los cambios que hace ya en la segunda parte están relacionados con el partido del jueves. Quita a Dani Olmo, quita a Lamine Yamal. Es muy complicado estar siempre enchufado los 90 minutos. Y contra un rival como el Mallorca, te lo puedes, entre comillas, permitir siempre y cuando pues, el Mallorca te perdone como te perdonó en esas dos, la de Virgili y la de Murici. Qué bien está manejando la plantilla Hansi Flick, Muy cómo bien. genera esa competencia interna. Hoy, como lo hizo en Copa, le vuelve a dar la titularidad a Tito, a Robert Lewandowski, y el polaco anota. Y Fermín, que está teniendo una grandísima temporada. Hoy quizá no fue su mejor partido, pero sigue siendo un jugador muy importante en la mitad de la cancha. Lo que ya decíamos, ha debutado a 10 canteranos. Pero tenemos que hablar de un canterano en particular, Lamine Yamal. Rodri, bien decía Alex, ¿no? Hoy sin Rafinha, hoy sin Pedri, pero Lamine Yamal apareciendo en momentos clave. 5 partidos consecutivos marcando. ¿Cuál es el techo de este futbolista, Rodri? Cada semana lo sigue haciendo mejor. El que él quiera. Porque es que estamos hablando durante toda la semana, ¿no?, de aquellas comparaciones entre Maradona, Lamine Yamal, Messi, Lamine Yamal, y es obvio que, yo lo he dicho desde el principio, ¿no?, que hay que ir muy con paciencia, con tranquilidad en ese tipo de comparaciones, pero si estamos en esa conversación es porque él se lo ha ganado. Y además es que me da la sensación de que ya se está empezando a liberar con esos goles que comentabas ahora mismo, José, ya está empezando a gustarse, está empezando a sonreír más, que parece una tontería, pero es algo que influye muchísimo, ¿no?, y sobre todo se está liberando con mejores números que la temporada pasada y con unas sensaciones que, siendo inferiores, están poco a poco llegando a lo que el año pasado nos acostumbró, que es lo grande que para mí tiene Lamine Yamal, que es tan bueno que el año pasado ya lo demostró, el anterior también, que fue importante con el Barça, importante con la selección española que gana la Eurocopa, y ahora en el momento en el que ha tenido más irregularidad por el tema de las lesiones le estamos echando de menos, pero siempre dicen lo mismo, ¿no? Y esto me lo decía un compañero suyo del vestuario esta misma mañana, dice, cuidado con Lamine, que este ya es como los grandes, no se va. Siempre ha estado, lo que pasa es que cuesta que aparezca de nuevo, ¿no? 15 goles y 13 asistencias de Lamine Yamal en todas las competencias. Más goles antes de cumplir 20 años. Impresionante lo de Lamine Yamal. Tiene 24. Solo lo superan Raúl González, José Irarrágorri y Fernando Torres. Pero Lamine Yamal tiene nada más 18 añitos. Alex tiene nada más 18, pero juega con una madurez, con un desparpajo, independientemente del rival, del contexto, el escenario. Lamine Yamal queda la sensación que es de esos tipos que nació para jugar al fútbol. Fíjate un detalle, cuando falla esa oportunidad clarísima en la última jugada de la primera parte, se está riendo. Se está riendo. A cualquier otro futbolista le pasa eso y se quiere morir, quiere meter la cabeza en el césped del Camp Nou y desaparecer. Y Lamine Yamal se va tan tranquilo y en ese momento, yo estaba haciendo el partido, en ese momento este chico va a marcar en la segunda parte, porque lo ves sin ningún tipo de presión. Y hay otra cosa que también parece una tontería, pero que no lo es que ha disminuido mucho el ruido alrededor del Lamine Yamal persona, no del futbolista. Todas esas publicaciones en Instagram, todo eso ruido, todas esas colaboraciones, las declaraciones con aquellas sobre el Real Madrid, que roban y se quejan y todo eso. Alguien ha hablado con él, alguien le ha dicho calma, hay que llevar las cosas de otra manera, y ahora está simplemente expresándose en la cancha y lo hace con esa sonrisa. Yo siempre comparo a Lamine Yamal con Ronaldinho. Si Lamine Yamal sonríe, igual que Ronaldinho, si Ronaldinho sonreía, el Barça sonreía. Y ver jugar a Lamine Yamal y no le salen las cosas, tiene una primera parte muy floja comparada con el nivel que esperamos de Lamine Yamal, y no pasa nada, porque sabes que aparecerá en cualquier momento, te dará su chispazo de calidad y hará su servicio al equipo. Y el bache que tuvo esa temporada fue paralelo a una lesión, a un aspecto físico. Cuando Lamine Yamal está en condiciones, el chico marca la diferencia.